usted tenga su Biblia, abra su Biblia, encienda su Biblia, porque hoy el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra, cuando se abre, Dios está listo para hablarnos, solo que tenemos que abrir también nuestro corazón. Así que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llama, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había teñido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, te damos gracias. Estamos orando ahora al mismo Jesús que liberó a este hombre, solo que 2020 años después. Estamos aquí reunidos en el nombre del mismo Señor que revolucionó la ciudad de Gadara con tu gloria, tu presencia y tu autoridad. Y te rogamos en esta hora, Señor, libéranos también y quita nuestras escamas ópticas para entender tu palabra. Quita las escamas del corazón, Señor, para que tu palabra penetre y cale en nosotros. Y ayúdame a exponerla tal, Señor, como tú lo harías ahora mismo entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es un texto que conocemos bastante. Es un texto que hemos leído y sé que lo sensacional es en el momento que la legión, que es un número X, ¿verdad?, de romanos, de soldados romanos,
estaba dentro de este hombre y cómo fue libre automáticamente y cómo fue un milagro sobrenatural. Ahora, para entrar un poco en el contexto, veamos que Jesús llega a la ciudad de Gadara recién acabado de tener una pelea, una batalla, una confrontación con la naturaleza, ¿verdad? Había calmado, ¿qué cosa? La tempestad, la tormenta le había dicho, detente, hágase gran bonanza. Y ahora llega y se presenta otra tormenta, pero con otra naturaleza, la naturaleza humana. Y un nivel exagerado de demonios en un hombre. Dice su palabra que la gente del pueblo habían querido ayudar a este hombre, lo habían amarrado muchas veces con cadenas. Recuerden que ustedes no habían cuando aquello casas de rehabilitación, no habían centros de rehabilitación, ¿verdad? Para gente con una esquizofrenia tan avanzada como este hombre, aparentemente esquizofrenia, más tenía demonios, pero ellos no sabían. Así que lo tiraban como loco. Este hombre estaba lleno de llagas, lleno de cortadas en su cuerpo, quizás infectadas, y que andaba por todo el pueblo, hermanos, desnudo. Estaba entre huesos de cadáveres, estaba entre restos humanos. Era realmente, ¿verdad?, una preocupación aún para la higiene, para la paz de aquella ciudad. Ahora, otra cosa más en contexto, la ciudad de Gadara era una ciudad donde vivían irreconciliablemente judíos y gentiles, ya que los cerdos eran un animal impuro. Los judíos no podían comer cerdo. Por tanto, si habían 2000 cerdos en este hato, es porque un gentil era el que los estaba cuidando. Así que ahí vivían judíos y gentiles en esta ciudad. Se cree que es la ciudad que Gad ¿verdad?, plantó, la ciudad donde él se fue a vivir, uno de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Gad era una de las 12 tribus de Israel y se cree que es donde él se estableció para vivir. Así que ahora llega el Señor, están los discípulos, vence la tormenta, pone una gran bonanza y ahora llega y este hombre endemoniado no espera ni que Jesús vaya a él. Él va donde está Jesús y le dice, antes que me expulses, por favor, dame licencia. ¿Verdad? Le dice, antes que me saques, antes que distorsiones todos mis planes con este hombre y con esta ciudad, quien está hablando ahí literalmente son los demonios a Jesús mismo. Déjanos tranquilos, no tenemos nada contigo. Tú eres el Hijo Altísimo, lo sabemos, déjanos tranquilitos. Dice en el verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Verdad? Algo bien peculiar. No vas a ver otro texto donde Jesús tenga un diálogo tan claro con los demonios y ellos les pidan entrar en unos animales. Jesús en el verso 8, 9 le dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Quiero leerles una frase, pero antes de entrar en la frase, quiero que veamos este texto en 3 partes. El primero es el contexto del endemoniado, los versos del 1 al 5. Si podemos ponerlo ahí. Es el slide número 3, creo. El 2. Ajá. Para separar el texto, ¿verdad? Y poderlo entender mejor. Versos del 1 al 5 es el contexto del endemoniado. Es el contexto de este hombre roto, quebrado por el pecado, destruido, ¿verdad? Por los demonios que estaban rompiendo su vida, destruyendo su vida. Y podemos ver ahí un poco de quién era. Dice en el verso del 1 al 5,
y salió a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo. Hermanos, era alguien insoportable. Nadie podía ni siquiera sujetarlo ni ponerle. Dice que le ponían cadenas y las rompías. Una fuerza bestial. Se ubican ustedes, quizás piensan en una película de terror, ¿verdad? Cuando cosas como El Exorcista, cosas así. Y sepan que en el tiempo de los judíos ya había gente que practicaban el exorcismo. Ya había gente que iban y con procedimientos, cosas con elementos del judaísmo, hacían exorcismo. Ellos sabían, tenían un entendimiento de los demonios, pero con este no podía nadie. Así que veamos ahí la fuerza brutal de este hombre que nadie podía aguantar. Así que versos del 1 al 5 vemos el contexto del endemoniado. Versos del 6 al 17 es cuando entra en acción la liberación de Cristo y vemos cómo el Señor se glorifica en la vida de este hombre. Y vemos entonces los versos de 18 al 20 el fruto de la liberación. Amén. Así que distribuyendo esas partes, vamos a ver entonces ahora, entender un poco más este texto. El endemoniado, nada más que Jesús se baja, él dice en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hermano, lo primero que podemos entender es que los demonios saben quién es Cristo. Saben quién es Él, mucho mejor que los mismos fariseos. Hasta ahora ningún fariseo podía decir: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y cuando Pedro lo dijo, Jesús dijo: lo dijiste, pero no vino de ti. Amén. O sea que los mismos discípulos tenían una capacidad, entendimiento tan pleno como los demonios. Cuando el momento en que Pedro dio con la diana, Jesús le dijo: no fuiste tú. O sea, para ti no hay ni un crédito aquí. Fue el Señor que lo puso, fue Dios que lo puso en ti. Y ahora llegan y este demonio dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, danos licencia, danos un waving, déjanos pasar. Hazte como el que no nos viste. Sigue sanando, sigue curando, pero nosotros danos un chance, danos una licencia. Hermanos, pero el Señor no da licencia con las tinieblas, porque donde está la luz de Cristo no puede haber tinieblas. Dice el apóstol Pablo que la luz con las tinieblas, ¿verdad?, son irreconciliables, y el hombre de Dios en el evangelio son incompatibles, ¿verdad? El yugo desigual. Uno va a hablar para una parte y el otro para otra parte. No hay una unión hasta que uno de los dos cedan o se conviertan. Así que Jesús está ahora frente a este endemoniado y él sabe lo que viene. Jesús sabe lo que viene después. Mas el demonio, como no puede ver el futuro, no sabe lo que va a pasar. Recuerden que ellos no son seres, ellos no son todopoderosos, no son omnipresentes, no son omnipotentes y no son omnisapientes. No saben lo que en el futuro va a pasar. Ellos están en el momento y sí registran todo el pasado. Eso sí. Pero Jesús sabe lo que viene. Y Jesús dialoga con ellos. Y ellos le ruegan que los envíe a un hato de cerdos. Pero quiero que veamos algo antes de entrar acá también en esta parte. Cogí una frase de un pastor que estuve estudiando. En los versos 1 y 2 podemos ver que el encuentro de Cristo con el demonio ocurre después de Jesús calmar la tempestad en el mar de Galilea. Ahora se encuentra en la ciudad de Gadara, donde vivían judíos y gentiles en una mezcla poco deseable y amigable. Este hombre que vivía en las tumbas rodeados de huesos, de ratas, de infecciones, de enfermedades, tenía su piel
herida gravemente por infecciones y tenía una condición higiénica deplorable. Se golpeaba con rocas y era el hazmerreír de toda la ciudad y también era una preocupación. Note después al final que cuando él es sanado y es liberado, en lugar de traer gozo, alegría a la ciudad y a los habitantes, ¿qué es lo que trae? Molestia, preocupación, y botaron a Jesús de la ciudad de Gadara. Hay dos extremos que podemos ver cuando entendemos el mundo espiritual. Cuando vemos un texto como este, puede ser tan peligroso ignorar que existen demonios como fanatizarse exageradamente con este mundo de tal forma que olvides lo divino y lo poderoso y el Dios que está al control de todas las cosas. O sea, hay dos posiciones en las cuales el creyente no puede caer. La primera es ignorar que existe un mundo espiritual, que existen demonios. Es un error. Pero la segunda, que puede ser otra posición, que es un error, es caer gravemente en la exageración, ¿verdad?, de la visibilidad y de que detrás de todo hay un demonio. Me botaron en el trabajo. Ese es un demonio de despido. No, analiza qué pasó, ¿verdad? Ese es un demonio de fire, un demonio que está ahí para despedir gente. No existen demonios específicos de algo, aunque tú y yo crecimos escuchando que hay demonios de alcoholismo, demonios de prostitución, hay demonios para cada cosa. No, todos los demonios operan en todo lo malo. Adicciones, las drogas, el fentanil, ¿verdad? La pornografía, ellos están detrás de todo porque el fin de ellos es afectar la relación entre Dios y el hombre con el instrumento del pecado. Así que esta legión, hermanos, era de demonios. Esto no era el diagnóstico aquí no podía ser algo clínico. Esto era algo espiritual. Hay una frase que quiero que leamos acá en el screen del libro Cartas del Diablo a su sobrino. En su libro Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis escribe: existen dos errores opuestos entre sí, pero ambos con el mismo peligro. Uno es disolver la existencia de Satanás y los demonios. Hay cristianos que no les gusta hablar sobre eso. Hay iglesias que no hablan sobre eso. Hay iglesias que, eso no hay que hablar. No, nada de eso. Eso no, ahora mismo no es lo más importante. Y la otra postura es tener un sentimiento excesivo, exagerado y no saludable de su existencia o interés hacia ellos. Ambos están basados en el error y conllevan a un deleite materialista y equívoco de la realidad espiritual. ¿Entendemos eso? Ambas posturas están mal. Tú y yo tenemos que saber que sí hay un mundo espiritual. Pero este viernes veíamos en el estudio bíblico, estábamos compartiendo, que cuando Pablo habla de las evidencias de la carne, del fruto de la carne, está hablando de frutos que son del hombre, ¿verdad? Lo veíamos en el estudio. Y él nos dice, y estas cosas son el diablo que está en ti que las produce. Es la carne nuestra. Que de ahí vienen las divisiones, vienen las envidias, los celos, las contiendas, los rechazos, la vanagloria, todas estas cosas que son frutos que están de la carne, que están en nosotros y que tenemos que cada día pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la santidad y crecer en su palabra para cada día, ¿qué cosa? Negarnos al yo y tomar la cruz y seguirlo. Amén. Así que es necesario que tú y yo entendamos que hay un balance entre saber que existen,
pero no fanatizarnos y verlo detrás de todas las cosas. En esta carta, en este libro que le escribe, que C.S. Lewis escribe, él lo que quiere decir es que el demonio escribe una carta a su sobrino, ¿verdad?, sobre cómo proceder a atentar a los cristianos y a las familias. Y una de las cosas que él les dice, una de las cosas más que me impacta a mí, que él le comparte, es cuando le dice: el enemigo, que para Satanás es Dios, no permanecerá ocioso, entre tanto, siempre que alguien ore. Existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente, dice el diablo, contra Dios, indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos, así es como el diablo nos ve. El diablo no te ve como creación de Dios, te ve como un gusano, un animal, una bestia, ¿verdad? Porque eso es lo que él desea producir en nosotros. Juan 10:10, Jesús con los fariseos, ¿qué les dijo? Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿verdad? Mas yo he venido ¿a qué? A que tengan vida y vida en abundancia. Me gusta más el apellido, porque vida puede decir, bueno, cualquiera puede traerte un poco de vida, quizás con una bala de oxígeno para que tengas vida, ¿verdad? O cuando el COVID te ponían oxígeno, la gente te ponían un poco de vida. La vida de Cristo es vida y vida en abundancia. Y no tiene que ver necesariamente vida con este mundo. Es vida eterna. Y también en este mundo. Amén. Pero es con un enfoque eterno. Hermanos, tenemos que entender algo. No toda operación satánica en el ser humano lo hace ver como un endemoniado o poseído. Escuche, no toda operación del enemigo en las personas los hace ver como endemoniados y poseídos. Busquen conmigo en su Biblia, 2 Corintios 11, verso 14 al 15. 2 Corintios 11, 14 y 15. Estoy un poco, estaba bien, pero entré y el aire enseguida, ¡pum! Pero estaba bien, así que no es flu, no es COVID, no es nada. Así que usted tranquilo. Cuando ore por usted aquí, Señor, no va a pasar nada, todo está bien. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. ¿Y alguien puede leerlo en esta tarde? Versos 14 y 15. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es. Amén. Como ángel de luz. O sea que tenemos que entender, hermanos, que todo lo que es diabólico no es necesariamente algo despreciable a los ojos a primera imagen. Puede ser de hecho algo muy atractivo. Puede ser de hecho algo muy llamativo. Porque sus ministros nos están dando una idea de algo, hermano. El diablo tiene sus ministros. Tiene un cuerpo estratégico, intencional, y tiene sus servidores y sus seguidores. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios que él se viste como ángel de luz y por ende también sus ministros. Hermanos, que en tu oración y en la mía esté más presente, Señor, danos discernimiento de espíritu.
nos acordamos cuando leemos el texto o cuando alguien lo predica, porque más constantemente estamos, Señor, dame fuerza. Señor, bendíceme. Señor, ábreme puerta. Señor, mira, transfórmame a mí. Estamos más en esas oraciones, pero se nos olvida algo. La forma de no ser engañado, hermano, es con un discernimiento de espíritu que nos dé el Espíritu Santo. Y solamente Él lo puede hacer, porque quien discierne lo espiritual es el Espíritu Santo que ve lo espiritual. En la película de El Señor de los Anillos, sé que quizás algunos no la han visto, otros la han visto, otros la ven como algo muy demoníaco. Está bien, está bien. Pero en la tercera parte, cuando Frodo llega al volcán, está la lava ardiente ahí abajo y está él con el anillo del poder, el anillo de la destrucción, el anillo que si lo echaba allí se acababa el mal, se acababa esa tentación de poder y de autoridad que tenían todo el que se acercaba al anillo. Y después de estar meses en esa batalla por llegar al volcán, de desafiar a los orcos y a todos esos demonios que están en la película, cuando llega ahí, está Sam atrás y le dice, dale, lánzalo. Y se queda así, mira el anillo y comienza a observarlo y a adorarlo. Y Sam está así como diciendo, acaba de lanzarlo, que para eso llegamos aquí, para eso hemos sufrido bastante. Y Frodo lo mira así y dice, no, es mío. Es mío ahora. Dice Sam, no puede ser a esta hora. A la hora de recoger los bates ya, que tú vayas a traerme con esta noticia. Se puso el anillo, se puso invisible y enseguida dice que Sauron, que era el demonio principal, lo vio en el mundo espiritual. Y es una película que hay que verla con entendimiento de la palabra, porque vas a sorprenderte de las cosas que vas a aprender. Me alegro de haberla visto ahora con un entendimiento bíblico para saber muchas cosas que sus autores querían reflejar. Antes no lo hubiera entendido de esta forma. El anillo es la tentación del poder y del mal, que seducía a los que se acercaban a él y les cambiaba la mente, les cambiaba, aún los hacía actuar con un doble patrón de conducta. Pero Gandalf era como ese ángel que estaba constantemente diciendo, no va a pasar, no vas a vencer, hay un futuro mejor. Satanás es el tentador. Él es también, ¿qué cosa? El que juzga. Él es también el que juzga y juzga para condenar. Él también es quien tergiversa la verdad. Él también es quien enmascara la verdad, la maquilla de tal forma que nos agrada. Y la comemos. Y la portamos. Y la echamos en la mochila, la echamos en los bolsillos. Y andamos con ella. Hay que pedirle manos al Señor, danos discernimiento de espíritu. Dijo Charles Spurgeon, perdone. El discernimiento de espíritu no es para discernir entre el bien y el mal. Es para discernir entre lo bien y lo de Dios. Escuche, cualquiera se puede dar cuenta entre el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia? No hace falta ni estar en el Señor. Uno ve las conductas, uno dice, está mal, está bien. Pero el discernimiento de espíritu viene para sacar lo fino de entre lo brillante. Alabado sea Dios. El discernimiento de espíritu no es para discernir entre el bien y el mal. Es para discernir lo que es de Dios entre el bien. Ahí es que hace falta, porque en lo demás no hace falta discernimiento. Tú me pones ahora, hermano, tengo un Cadillac Escalade del 2021 y tengo un Citroën del 95. Me va a decir, ten discernimiento para escoger cuál vas a escoger. Hermano, ¿qué discernimiento hace falta? Un Citroën en Estados Unidos y un Cadillac. Ahí no hace falta discernimiento. Pero Spurgeon decía, el discernimiento nos hace falta para escoger entre lo bueno y lo que es de Dios. Ahí está la clave. Así que roguemos al Señor que nos dé más discernimiento para escoger y escoger bien. Jesús está ahora con este endemoniado, un hombre roto
quebrado por el pecado, siendo vergüenza de la ciudad de Gadara. Y vemos cómo los que los criaban los puercos, cuidan más de 2,000 puercos que de un hombre que a imagen y semejanza de Dios acaba de ser victoriosamente liberado. Vemos ahí también una frase que quiero compartirles de un novelista ruso. Primera vez que uso una frase de un novelista de alguien ruso, ¿verdad? También los hay buenos, gloria al Señor. Dice Iván Turgenev, de los años 1850, dice: no conozco el corazón de un hombre malo, pero sé cómo es el corazón de un buen hombre. Es terrible. Esta gente de Gadara, supuestamente buenos, querían ayudar al endemoniado. Le ponían cadenas, le ponían grillos, lo amarraban. Ahora el hombre está libre, sano, en su juicio cabal, y votan a Jesús. Jesús expuso el corazón del hombre, que no es bueno. Y este hombre dio en el punto clave: no conozco el corazón de un hombre malo, pero sé cómo es el de un hombre bueno. Es terrible. Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Escuche esto. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hermanos, hubo momentos en que la gente se maravillaban de Jesús. Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿qué pasó? Cuando sanó al paralítico en Betesda, la gente se maravillaban. Nada de esto movía al Señor. Él sabía por dónde iba. Porque sabía que los mismos que lo estaban ahora alabando y exaltando en el día del Domingo de Ramos, estarían también: tú eres el Señor, hosana. Pero el viernes de pasión lo estarían crucificando y diciendo: muere, mereces la muerte, queremos que nos sueltes a Barrabás. Así que entendemos ahora un poco mejor esta frase. El corazón del hombre malo es evidente, se sabe, pero el del hombre bueno también es terrible si no tiene a Cristo el Señor. Jesús no le molestó que esta ciudad lo expulsara de la ciudad. Lo hicieron personaje no grato de Gadara. Lo hicieron persona no grata en Gadara porque había hecho algo que ellos querían que pasara, pero no a la forma de ellos. Jesús liberó al endemoniado, le dio un nuevo propósito y él le dijo: quiero irme contigo. Le dijo: no, ve a los tuyos. A mí me votaron, pero te quedas tú con mi simiente. Hermanos, cuando vemos la palabra simiente en el Evangelio, viene la palabra esperma. Viene la palabra de simiente de Dios. Dios pone la esperma de Él en nosotros para que tú y yo no caminemos como meros religiosos, sino como gentes transformadas por Él, por su nueva creación. Alabado sea Dios. Dios no pone solamente un deseo, un valor. Él te pone su esencia. Y le dijo al endemoniado: ahora sal. Y tú, háblale a los tuyos lo que en tu vida ha pasado. En esta ciudad después llegó el Evangelio con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Vemos después en el texto cuando está él recibiendo, está en el diálogo con Jesús. Vamos a entrar un momento en esa parte que sería el cuerpo 2 del texto. Cuando entramos en la parte 2 dice: los hombres no se maravillaron por el milagro, no se maravillaron por el beneficio de Jesús a esa comunidad, a los niños, a las familias, a la higiene en los sepulcros, etc. Ellos se molestaron.
porque el corazón de ellos no estaba en el Señor, estaba en buscar su propia gloria. Quiero que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10 en esta tarde. Verso 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Hermanos, la obra que Dios en tu vida y en mi vida ha hecho es una obra que va en conjunto con el Padre, y es el Padre trabajando a través de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros, y son evidentes. Si el mundo la rechaza, es por la dureza de cerviz y soberbia de corazón. Amén. Pero la obra que en nosotros Dios hace es una obra de liberación, es una obra de esperanza y es una obra de salvación. El endemoniado de Gadara fue bendecido, fue libre, fue hecho, recibió una liberación del Señor y fue evidente para todos. No todo milagro que pase en el Señor va a impactar siempre a este mundo. Hermanos, aunque el mar de Sanibel se divida en dos y usted pase caminando desde la torre, que está ahora mismo media que caída todavía, pase caminando desde ahí hasta México, no significa que eso vaya ahora a dejar impactada a la gente, decir: vamos a creer en el Señor. Porque ni aun el Mar Rojo, que fue un milagro de mayor calibre, dejó a 2 millones de hebreos creyendo siempre en el Señor. Nada más que cruzaron, comenzaron a extrañar las cebollas y las carnes de Egipto y a blasfemar contra Moisés, contra María y contra Aarón. Y aún así, María y Aarón blasfemaron contra Moisés, pero dice, y Dios los escuchó. Aún María y Aarón murmuraron contra Moisés. Hermanos, los milagros ayudan, son buenos, nos hace falta, ¿verdad? Pero un encuentro con el Señor puede ser definitivo para el corazón del ser humano y transformable para siempre. Y Dios usa los milagros, sí los creemos. Y oramos aquí, oramos ahorita por liberación ante el servicio, ¿verdad? Oramos por liberación en el Señor para que nuestras mentes, ¿verdad?, puedan ser enfocadas en el Señor y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Creemos en lo espiritual. Hay un poder espiritual que no está a favor de que usted y yo crezcamos en el Señor. No está a favor de que usted y yo, de que nuestro matrimonio crezcan saludablemente y en bendición. No lo desean, porque el fin de ellos es hurtar, matar y destruir. Es hurtar, matar y destruir. Jesús acaba de vencer a la tormenta y a los poderes sobrenaturales, pero ahora viene a una ciudad y se enfrenta contra otra tormenta y otro poder sobrenatural. La tormenta del demonio y el poder del endemoniado, de los demonios que tenía este gadareno. Hermanos, pidámosles al Señor discernimiento de espíritu. Lo necesitamos. Pidámosle al Espíritu Santo, danos discernimiento, Señor.
darnos discernimiento, Señor. Cómo discernir entre lo bueno y lo que es de ti. No es entre lo malo y lo bueno, es entre lo que es bueno y lo que es de Dios. Ahí nos hace falta discernimiento. Lo demás es fácil saberlo. Ponte esta tarde de pie. Señor, te damos gracias esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor inagotable. Señor, te damos gracias por tu almacén divino lleno de recursos para que el creyente pueda vivir su vida cristiana en victoria, Señor. No perfecta, pero bajo el dominio del que es perfecto. Ayúdanos, Señor, a podernos someter a ti cada día más, para que el diablo huya de nosotros. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros.